Pongan un título a la clase, Caminando hacia la madurez. Y vamos a partir del versículo 7, Efesios 4:7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí la frase "nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo" significa los dones que Dios le da al creyente. En Romanos 12:6 al 8, Romanos 12:6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, aquí va de la mano con Efesios 4:7, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside o dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son diferentes dones. Volvamos a Efesios 4:8. No son todos, obviamente, nomás está mencionando algunos ahí. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, que Cristo llevó sujetos o sujetó los poderes satánicos que tenían cautivos a los hombres. Sujetó al diablo, a la muerte, los enemigos del hombre, sujetó la maldición, el pecado, y nos dio dones, dice. Colosenses 2:13 al 15, Colosenses 2:13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso va de la mano con Efesios 4:7 que estamos leyendo, y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Sigo en el versículo 7 de Efesios 4:7, y dio ¿qué? ¿Qué dice? Dio dones a los hombres. Y esta es una cita del Salmo 68, versículo 18. De ahí lo tomó Pablo. O sea, les dio capacidades a sus hijos para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 9, Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, que Cristo fue a la tumba, al lugar de los muertos, para sujetar la muerte bajo su autoridad. Eso significa. Versículo 10, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Cristo tiene que ser Dios para haber hecho eso, ¿no es cierto? Y Cristo está presente en todas partes. Solo Dios puede llenar todo con su presencia. Y dice aquí que el que descendió, el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este versículo habla de la divinidad de Jesús, ¿sí? Hebreos 4:14 dice así, Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahí está, todo va de la mano, son textos paralelos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o lo que creemos. Traspasó los cielos. Ahora volvamos a Efesios 4:11, porque primero nos da en el versículo 7 al 10 la razón del por qué, lo que antecedió antes de dar dones a los hombres. ¿Sí? Venció la muerte, etcétera, ya lo expliqué. Y en el versículo 11, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó, o sea, él mismo dio a unos, no a todos. Y menciona lo que algunos llaman los 5 ministerios, otros dicen que son 4, que porque pastores y maestros es uno solo, y hay una discusión, no la vamos a discutir nosotros. Son dones que Dios le dio a algunos.
Y dice, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nota que es en el contexto de que dio dones a los hombres. Ahora, vamos a leer 1 Corintios 12, 27 al 30, porque allí habla todavía de algunos otros dones. 1 Corintios 12, 27 al 30. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y subraya esto, y miembros cada uno en particular, o sea, cada uno tiene su función, tiene su don, su gracia, etcétera. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, porque los apóstoles son los que ponen el fundamento, que es Cristo y la doctrina de los apóstoles. Ya no traen revelaciones como algunos ilusorios andan por allí, no. Puso unos en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y miren el versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No, pero hoy parece que todos son, ¿se fijan? Dice, ¿son todos profetas? La respuesta obvia es no. ¿Todos son maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Pues no. ¿Interpretan todos? No. Pero a cada uno se le dio la gracia, un don, ¿sí? Ahora, ¿para qué son los dones? Que Dios le da a cada uno conforme a la gracia que recibe de Él. ¿Para qué es? ¿Para hacernos un nombre? ¿Para hacernos famosos? ¿O para hacer negocio? ¿Para vender el talento y prostituirlo? ¿Para qué Dios nos da los dones? Dice en Efesios 4:12, ¿para qué nos los dio? O les da a los hombres. A fin de, o para perfeccionar a los santos. Ustedes ya saben que perfeccionar, bueno, ya saben quiénes son los santos, ¿no? Los creyentes. Perfeccionar, ya ustedes deben saber qué significa, viene de catartizo, que significa hacer apto, preparar, remendar, restaurar, ajustar, reparar, o sea, hacer un trabajo en las vidas de los creyentes. Este es el trabajo de aquellos a quienes Dios les ha dado dones, de esos que mencionó en Efesios 4:11. Son los que gobiernan la iglesia, ¿cierto? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ese es un don. Yo les he contado cuando recién convertido, bueno, yo quería ser evangelista, pero Dios tenía otro plan, era otra su voluntad, y yo no quería ser pastor, etcétera. Ustedes ya han oído algo de eso. Pero yo le dije, cuando ya finalmente el Señor me dijo, ¿vas a hacer lo que tú quieres hacer, o harás lo que yo quiero que hagas? Bueno, finalmente, Pepe me inspiró, y dije, no, pues hágase tu voluntad. Si quieres que sea pastor, pues voy a ser pastor. Pero sí le dije, pero dame el don. Y la respuesta fue bien obvia. Yo nunca llamo a nadie sin darle la gracia. O sea, para lo que Dios te llame, Él te va a dar la gracia, Él te va a dar el favor, Él te va a dar el don. Pero tú tienes que avivar el fuego del don que te ha sido dado. O sea, te da el don, pero tú tienes que trabajar sobre él. ¿Sí? Si es de enseñar la palabra, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. No te viene por revelación. O sea, la revelación te viene por estudiar, y luego te da la habilidad de enseñar. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el propósito de los dones, no para hacer lo que muchos hacen. Y luego también, ¿cuál es otro propósito? Para la obra del ministerio, o sea, perfeccionarlos, capacitarlos, llevarlos hacia la madurez, para que los santos hagan, ¿qué? La obra del ministerio, el trabajo del ministerio. Y obrar aquí significa ayudar al que está en necesidad. ¿Y cómo está el mundo? En necesidad. Entonces tú haces la obra
de predicar, de ser testigo de Jesús, llevas el auxilio, llevas la ayuda, la oración, qué sé yo, tantas cosas. La obra del ministerio. Ahí se comprueba pues que el pastor no debe ser un todólogo. Sí, porque el pastor no tiene todos los dones. No, miren, yo por ahí guardo 2, 3 tarjetitas que me han entregado así en los eventos. Y pastor, aquí estoy a sus órdenes, y me dan una tarjetita. ¿Cuánta gente tiene? Me pregunta que aquí le doy mi tarjetita para lo que se le ofrezca. Lástima que se me olvidó. Ahorita es que viene a mi mente, por ahí las guardo para leérselas lo que dice. No se miden estos tremendos. Dicen, fulano de tal, apóstol, evangelista, pastor y maestro, además con un reconocimiento en psicología familiar, experto en consejería matrimonial, poseo los 5 dones del ministerio y otros tantos más que Dios me ha dado para la bendición y la edificación de la iglesia de Cristo. ¡Ay! ¿Y la gloria? Imagínate con esa presentación. Tú no tienes que andarte presentando de esa manera tan paupérrima, tan miserable y tan orgullosa. Cálmate, Pancho. No, hombre, no. ¿Para qué es el don de Dios? Para la edificación. ¿De qué? Estoy en el versículo 12, Efesios 4:12. Para la edificación, uno es para perfeccionar, uno es para perfeccionar, otro es para que ellos hagan, o sea, ustedes capacitados hagan la obra allá en el mundo, sean testigos de Jesús, y para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para llevarlos a ustedes hacia la madurez. En 1 Corintios 4:3 dice específicamente sobre el que profetiza. 1 Corintios 14:3, corrijo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas: edificación, o sea, construye espiritualmente en la vida del creyente; exhortación, que tiene que ver con reprensión; y consolación, o sea, tiene que ejercer estos 3, digamos, puntos de lo que es profetizar. Pero aquí profetizar, no tengo tiempo para meterme en eso, pero aquí profetizar habla de predicar la palabra, no tanto de que tú mañana te vas a ir en un camión ruta 25, pero no te subas en ese, mejor súbete en el 52, porque no estoy hablando de eso. Sí, porque aquí profetizar habla de proclamar el evangelio, y tiene que haber estas cosas, se tiene que edificar. Está la llamada de atención, la reprensión, ¿sí?, la recomendación, pero también la consolación, ¿sí? Segunda de Corintios 10:8, Pablo allí escribe acerca del don de apóstol. ¿Para qué es? Segunda de Corintios 10:8, y espero que oigan algunos apostolines que andan por allí, espero que alguna vez hayan leído esta escritura, y si nunca la han leído, pues se las compartimos con cariño, ¿no? ¿Sí? Segunda de Corintios 10:8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual autoridad del Señor nos dio para edificación y no para destrucción. ¿Qué es lo que andan muchos haciendo hoy con sus herejías? Destruyendo, pervirtiendo el evangelio, porque lo adulteran, se promueven a sí mismos y no edifican el cuerpo de Cristo. Al contrario, la gente está más cautiva, salen más presionados, salen más desconcertados en lugar de salir edificados, ¿sí? La gente debería de salir de las reuniones cristianas bien edificada, con la palabra de Dios que hayan comido, alimentado, porque es lo que nutre, es lo que nos capacita para resistir al mundo, al malo. Las tentaciones que vienen de nuestra propia concupiscencia, tiene que estar uno sólido. Pero hoy la gente desgraciadamente salen todos asustados, débiles, y ay, Señor. Entonces, el don y la gracia que Dios te dé o te haya dado, úsala para edificar, ¿sí? Instruye, reprende, consuela, alienta,
qué sé yo, tanta cosa que, tanto que significa el por qué Dios nos dio el don o los dones. Vamos a Efesios 4:13. Estamos siguiendo allí. Dice que Él dio apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, ese hasta significa que hay una meta a seguir. Y ese hasta habla de un tiempo que generalmente es prolongado. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un entendimiento único del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí el conocimiento del Hijo de Dios está hablando de toda su obra, de toda la revelación de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero luego dice a un varón perfecto, y aquí perfecto significa maduro, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la medida, el referente nuestro, ¿quién es? Jesús. Es Jesús nuestra medida, Él es nuestro referente. Entonces, hasta habla de llegar a una meta. Y hermanos, déjenme decirles que en esta vida, toda nuestra vida, los años que tengas aquí en esta tierra, debes ocuparlos en llegar a esa meta. Nunca lo vamos a lograr en su totalidad por nuestra imperfección, pero debemos de avanzar, debemos de ir hacia la madurez, debemos de crecer, debemos de ir hacia adelante. Y Pablo en Filipenses 3:8 habla precisamente de esa meta, de llegar a ser como Cristo. Filipenses 3:8 al 14 dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor, como pérdida por la excelencia. O sea, a mí me interesa la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y luego dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Él los tenía muy, muy claros de que si él quería vivir piadosamente en Cristo, como le dijo a Timoteo, sufriría persecución, padecería. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, en cuanto a la persecución y tanta cosa que pasó el apóstol. Versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque Pablo siempre tenía en el fondo de su corazón que él iba a ser transformado cuando Jesús viniera, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, vuelve a retomar el punto de la meta. Dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, no tengo todo ya, no soy un varón perfecto, o sea, estoy caminando, estoy conociendo más a Cristo, más conocimiento, pero también quiero vivir la revelación. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, cabal total, no. Pero dice, prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, mi meta es esa, hermanos, dice el 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, ese nivel. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo, hermanos. ¿Ah? Él utiliza lenguaje de los juegos, meta, ¿sí? Y él a Timoteo le hablaba, si el atleta no corre conforme a las reglas, siempre hablaba en esos términos. Entonces él habla, en Hebreos 12 habla también la figura de que todos los que corren en el estadio son espectadores, y
son los testigos, etcétera. Dice, pues yo prosigo a la meta, yo estoy en la carrera del ministerio, honro mi ministerio, yo quiero cumplir con mi ministerio porque Dios me va a pedir cuentas. Entonces yo quiero llevar a los santos hacia la madurez. Esa era su encomienda muy bien entendida, ese era su don. Entonces por eso dice, volviendo a Efesios 4, cada uno conforme a la medida de la gracia que ha recibido, o sea, en ese don debes de trabajar, ¿sí? Debes de operarlo para la edificación del cuerpo de Cristo y para ayudar al crecimiento a los demás. Entonces nosotros debemos de tener esa meta también, debemos de seguir cada día caminando hacia la madurez. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Los corintios se estancaron. No tenían muchos dones, pero no maduraban. Fíjate, los dones es un regalo de Dios, pero el carácter es algo que tú desarrollas. ¿Sí? La humildad es un fruto del carácter. La mansedumbre igual, no es un don. Es algo que se desarrolla. El don no cuesta nada recibirlo, es una gracia. Pero el carácter sí nos cuesta humillarnos, obedecer para desarrollar el carácter. Y mira aquí Pablo a los corintios lo que les dice en 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, fíjate esa palabra, han alcanzado. Ya llegaron a cierto nivel. ¿Qué alcanzaron? Dice, madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no del mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Entonces, él hablaba de una sabiduría que los corintios no podían entender porque sí tenían dones, pero no les interesaba el conocimiento. Y hoy, fíjate, hoy el énfasis que se le da es a los dones, a los carismas. Ay, es bien simpático, ay, qué lindo canta. Oye, pero ese cuate, pues está comprobado que esto y esto y esto. No, a mí no me importa. Sus cantos me bendicen. Es lo mismo que dicen los seguidores de Michael Jackson. A los seguidores de Michael Jackson no les importa que él haya sido un violador de niños, no les importa que estaba comprobadísimo que abusaba de los niños y que llegó a pagar hasta millones de dólares para limpiar su nombre. Todo el mundo lo sabe eso. Y a los fans de Michael Jackson no les interesaba. Dicen, a mí qué me importa lo que haga con su vida privada, dicen. A mí, ay, sus cantos, ay. A mí eso es lo que me interesa. Y esa misma onda se mete en los cristianos hoy. Ay, a mí no me importa de su vida no juzguen, déjenlo, que él dará cuentas a Dios, dejen que Dios trate con él. Pero a mí, ay, sus cantos me llevan al quinto cielo. Ya te inventaron otros dos. Ay, no, el poder, la unción que tiene. A mí qué me importa que les saque la plata a la gente. Ay, no, tú no lo juzgues, tú, envidioso, te dicen, ¿no? Tú déjalo, pero qué poder. No, a mí me bendice. Hoy cuando miro aquellos milagros espectaculares, ¿dónde está el carácter? Se ve la soberbia que irradia por todos los poros, ¿verdad? El gran apóstol, y les ponen, no sé si han visto algunos las sillas que les ponen, para que el Luis XV les queda chiquito. Esta es una sillita tranquilita. Pero miren, una vez estábamos en una reunión donde pues había uno grande y estaba así. Yo les conté que dirigimos la alabanza, ¿no? ¿Se acuerdan? Y le pusieron una sillota, pero era una silla de esas Luis XV, de esas con ¿cómo le llaman? ¿De oro? ¿Cómo le llaman? Con chapa de hoja de oro, algo así, ¿no? Que es oro, o sea, así en polvo, que lo pintan y no, hombre, era un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el auditorio. Entonces dije yo, ay, Dios mío, ¿quién es este engendro? Ese es en Chuy capítulo 1. No, impresionó, no puede. Tú dices, ¿de dónde sacan a todos estos? Y luego se la creen, ¿verdad? Y luego cuando los presentan, y ahora con ustedes,
No más falta que digan el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque manifiestan dones, carismas, simpatías, verborrea y cuanta cosa, pero ¿y la reproducción del carácter de Cristo? ¿Dónde está? Eso no vende. Hebreos 5:12. Pablo insistía en que los cristianos, no solo con los corintios, también escribió a los cristianos hebreos que estaban dispersos por todos lados, y insistía en que debían de ir a la madurez. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y haber llegado a ser tales, o sea, tal inmadurez, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, no creció, mucho menos sus obras, su vida tampoco se quedó allí estancada. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ahí está otra vez eso, alcanzar. ¿Qué? Madurez, carácter, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben distinguir lo que es el orgullo de la humildad? Lo que es lo bueno de lo malo. Tienen ejercitados. Pero ¿cómo el cristiano llega a desarrollar ese ejercicio? Por medio de que los que tienen dones de Efesios 4:11 capaciten, preparen, instruyan, equipen a los cristianos, los edifiquen y los ayuden a llegar hacia la madurez. ¿Están entendiendo? Ahora volvamos a Efesios 4, pero ahora en el versículo 14. Y ahí Pablo sigue abundando sobre la importancia de que los que tienen dones los ejerzan para edificar, construir, equipar, y este es el propósito, para hacerlos sólidos, mira, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, que hoy sí dijo mi mamá que sí, al rato dijo mi mamá que siempre no, que estemos fluctuando entre dos pensamientos, así como los niños: quiero leche, y luego se la sirven, no, mejor quiero agua, y se la da, no, mejor quiero jugo. ¡Ah! La mamá se desespera. Así son los niños fluctuantes, ¿verdad? Quiero ir al zoológico, y luego ya te prepares, te pones tu gorro ridículo de explorador, y ahí vas, no, mejor quiero ir al trompo mágico. ¡Ah, muchacho! Así son, fluctuantes. Y el propósito de llevarlos hacia la madurez, que nos dejen ese rasgo de la niñez, del infantilismo, ¿verdad? Que el sentimiento, que todo ese asunto, para que ya no seamos niños fluctuantes, mira, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Sopla, acá está cayendo oro, y ahí van a ver el oro, como si no lo conocieran. Y que acá se está apareciendo la Virgen de la Tortilla en la pared, y que acá se cayó la pluma de un ángel, y que acá están diciendo cómo hacerte rico, y ahí anda la gente, ¿verdad? Llevada por doquier de todo viento de doctrina. Pero luego dice: por estratagema de hombres, porque Dios no es. Por estratagema de hombres que para engañar. Vean esa frase, que para engañar. Aquí engañar significa en el griego tirar el anzuelo. Emplean con astucia las artimañas del error. Pero como hay inmadurez, no tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y se tragan la carnada. ¿Qué hace un pescador? Tira una carnada, depende de lo que quiera pescar, ¿no es cierto? Hay diferentes carnadas. Ahí yo hace tiempo me empecé a fijar en eso, y dije: pues sí, mira, tiene sentido. No, si quieres pescar, por ejemplo, pez espada, tiene que ser una carnada de tal tamaño, de tal color, y que no sé qué, pero es todo ficticio. Y ahí va el pez espada y ve que se va moviendo allí algo, y dice: ¡ay, comida!
Y el pescador está acá y lo está engañando, porque no es nada. Detrás de eso, ¿qué hay? Un anzuelo donde se clava el pez y que es atrapado. Y así son los falsos maestros. Utilizan con astucia las artimañas del error para engañar y les tiran el anzuelo a la gente. Dicen, ay, Dios me quiere bendecir. Sí, pero y llegan y se mueren. O sea, pican y se traspasan y ya no se pueden liberar. La palabra estratagema aquí es bien interesante, porque en el griego la palabra estratagema viene del griego kubeia, que de donde se deriva la palabra cubos, pero cubos aquí alude a los dados. Los dados son cubos, ¿no? Pero los dados con los que se juegan en los casinos, ¿sí? Y significa dados cargados. ¿Qué son los dados cargados? Son manipulados para que el jugador de dados siempre haga sus movimientos y siempre caigan a favor de él. Esos son los dados cargados. Entonces le hace trampa al otro y el otro cree que está compitiendo bien, pero no. Es como los que juegan naipes también, que se sacan, dicen, el as de la manga. ¿Han oído esa frase? Sí, pero eso es hacer trampa, sacar un as de la manga, y no se vale esconder. Entonces tienen todo escondido, dados cargados. Entonces ellos hablan y dicen cosas, tiran el anzuelo y los dados, ayer vamos a jugar, tú puedes ganar esto, pero la gente ignora que están cargados a favor de esos malvados y los engañan. Por eso Pablo dice, no, es que los dones que Dios dio a los hombres es para la edificación del cuerpo de Cristo, para llevarlos hacia la meta, hacia la madurez, ser como Cristo, que sepan discernir cuándo es el diablo, cuándo son ellos, cuándo es pecado, cuándo no es, cuándo tiene que ver algo con la conciencia o con una opinión humana, llevarlos hacia la madurez y no se dejen llevar por las trampas de los falsos. Déjame leerte Efesios 4:14 en una versión amplificada. Efesios 4:14 dice así: así que así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva que es arrastrado por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Buena traducción. Volvamos para terminar Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad, hermanos, es las verdades del Evangelio. La verdad nunca debe ser sacrificada en nombre del amor. ¿Escucharon eso? Nunca. Primero es la verdad, porque dice siguiendo la verdad. Primero está la verdad en amor, y eso habla de que la verdad no debe ser sacrificada en nombre del amor. Sin embargo, debe ser mantenida y practicada la verdad, pero en amor. Un ejemplo de sacrificar la verdad en nombre del amor es el ecumenismo. Todos somos hermanos, ¿no? Pues que nos juntamos a orar, el budista, el cristiano, el católico, el mormón, todos somos hermanos. Oye, pero espérame, Juan dijo, si alguno no tiene esta doctrina, la doctrina bíblica, no le digáis bienvenido porque participas de sus malas obras. No, pero entonces ¿dónde está el amor? Entonces no, mira, por amor todos somos hermanos. No, están equivocados. No podemos sacrificar el amor, la verdad en nombre del amor. No, es un error. No sé si me expliqué. Entonces dice, no, tienen que tener la verdad, ¿verdad? Pero en amor, sigan la verdad, pero en amor. Porque eso dice el versículo 15, nos hace crecer en todo. O sea, cuando alguien peca en la iglesia, debemos de seguir la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues debe haber disciplina, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la verdad es que tiene que haber una disciplina para el infractor, pero esa disciplina debe de aplicarse ¿cómo? Con amor, considerándote a ti mismo. Dice Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido de alguna falta,
vosotros que sois espirituales, o sea, ya han alcanzado una madurez, ¿entiende qué es el liderazgo? Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo debe ser la disciplina? Firme, con la verdad, pero en amor. Entonces, en nombre del amor, dice, no, es que si lo disciplinamos se va. Es que si lo disciplinamos luego se va a ofender, se va a enojar hasta su esposa y hasta los hijos, y vamos a hacer piedra de tropiezo. ¿Quién te dijo? Eso no es seguir la verdad en amor. Eso es sacrificar la verdad bajo un supuesto amor, y ese es un gravísimo error, y es muy común que suceda esto. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice el versículo 15, crezcamos ¿en qué? En todo lo que tiene que ver con nuestro andar en Cristo, nuestra vida cristiana. Crezcamos en todo, en aquel, o sea, crecer en Cristo, que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, Pablo lo que está diciendo es que Dios quiere que llevamos esta transición normal de niños a hombres maduros, de niñas a mujeres maduras. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, o sea Cristo, de quien todo el cuerpo, que somos nosotros, bien concertado y, ¿qué dice? Unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan. Nota que no dice que compiten entre ellos, que se ayudan según la actividad propia de cada miembro, de cada uno. Recibe su ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto echa por tierra la competencia entre los hijos de Dios. Es bien triste escuchar a pastores diciéndoles a sus ovejas y arengándolos: vamos a ser la mejor iglesia de la ciudad, amén, hermanos. Y todas las ovejitas dicen amén, se la creen. Una hermana decía que estuvo en una iglesia en los Estados Unidos donde allá hay zonas, hay lugares donde hay iglesias, hay cuadras. Yo he visto esto en Nueva York, hay cuadras enteras donde hay hasta una iglesia detrás de otra. No sé si han visto esto. O sea, está por ejemplo casa de oración, luego aquí enfrente está otra, enfrente otra, así están, y de todos tipos y sabores. La gente llega y se mete a la que quiere. Y dice una hermana, me contaba que ella estaba en una iglesia donde había otras así enfrente. Entonces dice, mire pastor, dice, cada domingo, dice, hermanos, no sé si ya supieron que los de allá enfrente de la fachada rosa ya compraron un piano nuevo, compraron uno de cola, marca fulana. Pues hermanos, no nos vamos a dejar, ¿verdad que no? ¿O no quieren tener el mejor piano en nuestra iglesia para darle la mejor alabanza al Señor? Y las ovejitas, sí. Bueno, hermanos, pues gloria al Señor, vamos a darle gloria a su nombre. El piano vale $15,000. Vengan y ahorita, y ahí van las ovejas. Fíjate nomás. Otro, y después dice que el mismo pastor dijo, hermanos, pues miren, la alfombra que tenemos tiene 2 años, pero los de allá, de la esquina, mandaron traer una alfombra persa. Hermanos, ¿en cuál está? La de nosotros nomás tiene el nombre, Luxor, pero no es de allá, es made in China. Entonces, no, hermanos, vamos, ¿qué les parece si mandamos traer una alfombra digna de nuestros piecitos, que son bienaventurados y bonitos los pies que llevan el evangelio? Pero pues el auditorio es grandecito y pues cuesta tanto. Imaginen, qué asquerosidad, hermanos. Hasta quién sé qué siento contar eso. Nada que ver, pura competencia. Y vuelve a resurgir el G12. Algunos dicen, bueno, ¿tú qué traes con el G12? Traigo todo en contra, porque es un nido de lo peor. Producen y reproducen de lo peor. Es un espíritu de competencia que se promueve espantoso. ¿Cuántos grupos de 12 tienes? 2. No, hermano, tú dile cuántos tienes. 15. Como ella, como él, como él. Todos, ¿o qué? Miren, véalo a él. ¿Y qué está promoviendo? Pues ¿qué dice la Biblia?
conforme a la gracia que cada uno, el don que recibió, que se ayuda cada miembro mutuamente, recibe su ¿qué? Su crecimiento. No estamos para competir, hermanos. Eso es de la carne, eso es del mundo, eso es del diablo. Y termino con esto. Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y termino leyendo Efesios 4:20. Este es el propósito de la madurez. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, por favor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre según Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque si somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, y no trabaje. ¿Ven cómo es pura conducta? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el propósito de los dones, para llevarnos a la madurez. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que estamos aprendiendo. Danos la gracia de llevar este conocimiento al terreno de los hechos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, hermano.